Un termo es un recipiente que mantiene constante la temperatura de un líquido a su interior. Entonces, esto lo permite un diseño de paredes compuestas. El objetivo de las paredes compuestas es evitar la mayor pérdida de calor posible para que la temperatura de un líquido generalmente caliente al interior de un termo se mantenga. Estas paredes se componen principalmente por una capa interior, una capa aislante y la capa externa. La capa interior es la que contiene el líquido caliente, que debe ser de un material que resista altas temperaturas. La segunda es una capa aislante, que debe ser de un material con una conductividad muy baja o, en su defecto, vacío. La tercera capa está dada por los requerimientos de los clientes, que se debe a sus preferencias. Puede ser de metal, de porcelana o de plástico. El objetivo de este proyecto es llevar a cabo el diseño y la producción de un prototipo de un termo que satisfaga las necesidades de nuestros clientes encuestados y llame la atención de potenciales clientes. Para esto diseñamos una encuesta en la que evaluamos diferentes variables que pueden influir en la toma de decisión de un posible cliente cuando está buscando un termo. Nuestro prototipo se basa en los resultados de estas encuestas. Para el diseño de nuestro termo tomamos en cuenta dos tipos de variables. La primera nos permite identificar las necesidades del mercado y la segunda nos son útiles para el diseño ingenieril de nuestro termo. De esta forma, las variables que permiten identificar las necesidades de mercado son aquellas que el cliente puede identificar al momento de comprar el termo. Estas son si tiene o no agarradera, la forma de la tapa o el color del termo. Las otras son las variables que el cliente no es capaz de identificar en una primera instancia, pero que también son muy importantes a la hora de realizar nuestros cálculos. Estas son la temperatura externa del termo, el tiempo que se mantiene caliente la bebida dentro del termo y el tipo de bebida que se utiliza, ya sea en agua o en leche. Por último, están las variables que tienen en cuenta ambos de los aspectos mencionados anteriormente. Estas son el material, el precio, el peso y el volumen. Después de realizar una encuesta, se encontró que el termo debe tener los siguientes requerimientos. Primero que todo, la temperatura externa debe tener la temperatura del ambiente. El tiempo que se mantiene la temperatura de la bebida debe ser mayor a 3 horas, idealmente mayor a 5 horas. El tipo de bebida que los consumidores prefieren es en agua. El volumen debe tener una capacidad de 500 mililitros. El material debe ser idealmente de metal. El precio puede superar los 30.000 pesos. Debe tener un peso medio, sin agarradera, una tapa que se retira completamente y los colores varían entre negro, plateado y azul. Nuestro termo es un cilindro compuesto por 3 capas. La primera es una capa de vidrio que resiste altas temperaturas. La segunda es una capa de aislante de corcho de 1 centímetro. Elegimos este material como aislante ya que se trata de un material con baja conductividad, que es barato, fácil de utilizar y no permite mucha humedad. La tercera capa es una capa de aluminio, ya que este es un requerimiento de los consumidores y además va a proteger el termo ante posibles deformaciones. El análisis de costos indica que nuestro producto es rentable, teniendo en cuenta que el costo de los materiales es cercano a los 22.000 pesos y que según nuestra encuesta los consumidores están dispuestos a pagar más de 30.000 pesos por un termo. Para fabricar nuestro prototipo empezamos con un recipiente de vidrio sencillo sin ningún tipo de aislamiento. Este lo recubrimos con 1 centímetro de corcho y con una lámina de aluminio en el exterior, que posteriormente fue cubierta con papel contact de color negro para cumplir con las necesidades del consumidor. Luego tomamos 2 beakers de 500 mililitros y calentamos agua en 2 planchas de calentamiento. Calentamos el agua hasta 70 grados centígrados aproximadamente y vertimos 500 mililitros aproximadamente en cada uno de los recipientes. Después de eso empezamos a medir la temperatura de cada recipiente.
Por la primera hora hicimos mediciones cada 10 minutos para comprobar que el termo sin aislante se iba a enfriar mucho más rápido que el termo con aislante. Y después de que pasara esta hora, medimos la temperatura cada media hora hasta 3 horas. Ahora estamos midiendo la temperatura del agua que está al interior del termo. En estos momentos está subiendo alrededor de 37.1. Las variables de ingeniería relevantes en el diseño del termo son principalmente el flujo de calor, con el cual se relaciona la temperatura del líquido al interior del termo y el tiempo que se mantiene caliente la bebida. Esto es importante considerarlo para satisfacer las necesidades de los clientes en cuanto al buen funcionamiento del termo. Además, para este flujo de calor hay que tener en cuenta si se da una transferencia de calor por conducción o por convección, con lo cual hay que tener en cuenta entonces conductividades térmicas o coeficientes convectivos de transferencia. También, como se mencionó anteriormente, se deben tener en cuenta las necesidades estéticas referidas por los clientes. Para proceder con el diseño del termo, se propuso tener una geometría cilíndrica, debido a la preferencia general de los consumidores y a la predominancia en la industria de esta geometría. También se propuso un diseño de paredes compuestas para que el termo pudiera lograr su función de mantener la temperatura de la bebida caliente. Se propuso tener 3 capas de materiales. El primer material sería de vidrio, que es el que estaría en contacto con la bebida. El segundo sería de corcho, el cual cumple la función de ser el aislante que evita la pérdida de calor. Y el tercero sería de aluminio. Se realizó un balance de envoltura, considerando si en cada capa el mecanismo de transferencia de calor que gobernaba era la conducción o la convección, y en cada caso aplicando o la ley de Fourier o la ley de enfriamiento de Newton, para así poder calcular el flux de calor. Luego con esto se calculó el flujo total de calor en el termo, como se puede ver a continuación. Este está expresado en términos de las variables de ingeniería relevantes. Para medir más adelante la eficiencia del termo, se compara la disminución de temperatura considerando el volumen de la bebida que se tiene y la liberación de cierta cantidad de calor asociada a esta disminución de temperatura de esta manera. Y este valor se compara con el flujo de calor hallado para determinar entonces a qué tiempo se va a tener determinada temperatura. Los resultados experimentales que obtuvimos de la prueba que le hicimos al termo concuerdan con lo que esperábamos. Al mirar el comportamiento de la disminución de temperatura a través del tiempo, como se puede ver aquí, se ve que este comportamiento no es lineal, sino más bien exponencial. Incluso se podía hacer un ajuste polinómico a los datos. Al comparar la disminución de temperatura del agua que estaba al interior del termo, de paredes compuestas, con el agua que estaba al interior del recipiente original, sin paredes compuestas, en la prueba experimental se obtuvo que el termo conservaba la temperatura de una manera mucho mejor. El agua inicial del termo tenía una temperatura mayor que la del recipiente original por más o menos 2.3 grados, pero como se puede observar, al finalizar las 3 horas de la prueba, la temperatura del termo era aproximadamente 9.7 grados mayor que la temperatura del agua del recipiente original, por lo cual el termo sí fue muy eficiente en conservar la temperatura. Por otro lado, al comparar la temperatura que se obtuvo experimentalmente para el agua del termo con la que se predijo mediante cálculos teóricamente, se observa que el comportamiento es diferente. Para los resultados experimentales, el comportamiento es más o menos exponencial, como se mencionó, pero para los resultados teóricos que se predijeron, se observa un ajuste lineal más que todo. Además, la temperatura predicha, teóricamente, siempre fue mayor que la temperatura experimental, pero al finalizar las 3 horas, ambas temperaturas eran prácticamente iguales, y esta como tal es la más importante según las necesidades de los consumidores. Esta diferencia de temperaturas se explica por fenómenos físicos que no fueron tenidos en cuenta a la hora de realizar los cálculos para la reducción de la temperatura y para el flujo de calor. Por ejemplo, se despreció el flujo de calor que ocurre a través de las tapas del termo, lo cual no se puede hacer
debido a que por estas tapas se va a liberar calor, sobre todo por la tapa inferior, que siempre está en contacto con el mesón durante la prueba experimental. También, al realizar las mediciones de temperatura, debido a la configuración del termo que tenía tapa con rosca, era necesario para realizar cada medición retirar la tapa y poner el termómetro en contacto con el agua hasta que éste se estabilizara, por lo cual en ese momento que quedaba el termo descubierto sin tapa, se liberaba calor que no está tenido en cuenta en los cálculos. Además también, por ejemplo, el termo no es completamente cilíndrico, sino que tiene una curvatura en la parte de arriba. Esto no fue tenido en cuenta para los cálculos, pues fueron consideradas como irregularidades que se podían despreciar. En conclusión, logramos cumplir con el objetivo de nuestra práctica. Desarrollamos un prototipo de un termo que cumple con las necesidades del mercado, un volumen cercano a los 500 mililitros y que mantiene la temperatura de una bebida caliente por al menos 3 horas. Además, cumple con el rango de precios establecidos y físicamente se ve como un posible consumidor quisiera ver su termo.